¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante dentro de la historia del Perú, y es que vamos a hablar de la etapa del intermedio tardío. Recuerden que la historia del Perú antiguo se divide en horizontes y periodos. El día de hoy vamos a hablar del intermedio tardío o el segundo periodo regional, donde se desarrollan pequeñas sociedades en territorios pequeños. Esto no quiere decir que no sean evolucionadas o adelantadas tecnológicamente. Todo lo contrario, fueron muy evolucionadas, muy adelantadas tecnológicamente, solamente que se desarrollaron en territorios pequeños. Por eso le llamamos periodos o también intermedios. En este caso vamos a hablar del intermedio tardío, el segundo desarrollo regional. Y vamos a hablar de la cultura Xikán o Lambayeque. Y también vamos a hablar de la cultura Chimú. Posteriormente hablaremos de otras sociedades de esta etapa. Muy bien, vamos a entonces comenzar el tema con la cultura Xikán o Lambayeque. Todos sabemos, por ejemplo, que el tumi no es una pieza metalúrgica, una pieza de orfebrería de la cultura Chimú. Sin embargo, el dios que se representa ahí no es propiamente Chimú, sino que le pertenece justamente a la cultura Xikán o Lambayeque. Ese dios se denomina o se llama Nailam, ¿no? Bueno, cuando los Chimú invadieron a los Lambayeque, no solamente invadieron militarmente, sino que ellos fueron influenciados por los avances culturales y también la religión de los Lambayeque. Los Chimú son influenciados por la religión Xikán o Lambayeque con el culto al dios Nailam. Bueno, comenzamos así nuestro tema y pasamos a nuestra segunda diapositiva, sin antes mencionar que la imagen que tenemos enfrente justamente es la tumba del señor de Xikán. No confundir con el señor de Zipán. El señor de Zipán pertenece a la cultura mochica. Este es el señor de Xikán, que pertenece a la cultura Xikán o Lambayeque. Muy bien. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva y vamos a hablar justamente de la ubicación geográfica de la cultura Lambayeque, ¿no? La ubicación geográfica y también temporal, es decir, el tiempo en que se desarrolló. Todos sabemos que la cultura Lambayeque, como su mismo nombre lo dice, se desarrolló en el departamento de Lambayeque, básicamente en los valles del río Chancay y La Leche. El río Chancay también es conocido como río Lambayeque y lo podemos ubicar justamente aquí, el río Lambayeque o también llamado río Chancay. Cuando llega, digamos, a la costa peruana y antes de desembocar en el Océano Pacífico, justamente nace un río del río Lambayeque, un nuevo río. Este río es el río Reque. Bueno, más al norte tenemos el río La Leche, ¿no? Justamente en estos dos valles del río La Leche y del río Lambayeque es que se han encontrado los principales centros arqueológicos pertenecientes a la cultura Xikán. Por ejemplo, tenemos Batán Grande, un gran centro arqueológico muy grande, Tucumé, más grande todavía, Apurlec, ¿no? Y otros más. Todos estos se encuentran en el valle del río La Leche y en el valle del río Lambayeque. Ahora, ¿hasta dónde llegaron a expandirse los Lambayeque? Bueno, llegaron por el norte hasta el río Piura, justamente hasta el desierto de Sechura, y por el sur llegaron hasta el río Jequetepeque, que se encuentra en La Libertad. Ese río Jequetepeque lo podemos justamente observar aquí, ¿no? Está ubicado en el departamento de La Libertad. Temporalmente, es decir, en el tiempo, ¿no? ¿En qué etapa se desarrolló? Bueno, se calcula que se desarrollaron a partir del año 1000 después de Cristo hasta el año 1300, ¿no? Y tantos, fecha en que fueron, digamos, invadidos por el ejército Chimú. Muy bien. A la cultura Xikán, recuerden, también se le llama cultura Lambayeque o también se le llama cultura Etén. El arqueólogo alemán Max Uhle le llamó así, cultura Etén. Muy bien. Ahora, recuerden que antes, como no existía todavía la prueba del carbono 14 y no se habían hecho muchos descubrimientos y la ciencia no estaba muy adelantada, se pensaba que tanto la cultura moche, la cultura Chimú y la cultura Lambayeque eran una sola. Ahora sabemos que son distintas, ¿no? Básicamente, esta cultura Lambayeque ya es justamente del intermedio tardío. Luego viene la cultura Chimú y esa cultura Chimú luego va a ser invadida por la cultura Inca. Es muy importante justamente precisar esto para tener el orden de evolución, digamos, histórico, ¿no? De estos pueblos. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos acá justamente el mapa del Perú, donde podemos ubicar el departamento de Lambayeque. Y aquí justamente vamos a ubicar al valle del río La Leche y el valle del río Lambayeque. Muy bien. Justamente acá los tenemos. Este es el río Lambayeque, también llamado Chancay. Recuerden que este río, cuando desemboca al Océano Pacífico, antes de desembocar, justo le nace otro río. Este río es el río Reque. Este río Reque es un efluente. Todos aquellos ríos que nacen de otro río principal, ya se les denomina efluentes. Muy bien. Ahora acá tenemos el río La Leche. El río La Leche se caracteriza también por ser un río cuyas aguas se evaporan o filtran en el camino. Es un río arreico. ¿Cuándo un río es arreico? Cuando cuyas aguas se
se evaporan o se filtran en el trayecto porque pasan por zonas muy secas. De tal manera que el río La Leche, ¿no?, tiene muy buenas tierras de cultivo, pero carece de agua. Por eso, los Lambayeque o Sicán construyeron en la antigüedad un canal, el famoso canal de Taimi, para llevar aguas del río Lambayeque o Chancay al río La Leche. En el mapa tenemos justamente los principales centros arqueológicos, ¿no? Batán Grande, que ya mencionamos, Íllimo, donde se encontró el famoso Tumi, ¿no? A ver, Huaca Pintada, Tucume, donde hay más de 30 templos, ¿no?, piramidales, ¿no?, escalonados y truncos, ¿no?, en esta zona. También tenemos Chornancap, Chotuna, Saltur, Ucupe y otros centros que también vamos a ir nombrando poco a poco. Estos son los principales centros arqueológicos de la cultura Sicán o Lambayeque, cultura ET. Muy bien, ahora vamos a hablar, chicos, sobre el origen, ¿no?, de los Lambayeque. El origen de los Lambayeque se debe básicamente a una leyenda, la famosa leyenda de Nailán. Esta leyenda de Nailán nos dice lo siguiente. Esa leyenda fue narrada por un cronista en el siglo XVI, Miguel Cabello de Balboa y el padre Rubiños. ¿Qué dice esta leyenda? Que Nailán no era un joven príncipe que llegó a las costas del río, a la desembocadura del río Lambayeque en esos años, llamado Faquisyanga, ¿no?, con todo su séquito, con toda su comitiva, con su esposa, sus hijos, toda su familia y todos sus sirvientes, y también con gente, artesanos, ¿no?, que trabajaban para él. Ya ellos llegaron y construyeron justamente la famosa Huaca Chotuna o Chot, y aquí, digamos, esta Huaca Chotuna o Chot sirvió de residencia de Nailán y también de templo religioso de culto al dios Yampayek. Se cree que justamente el nombre de Lambayeque viene justamente del dios de Nailán, que era Yampayek, ¿no? Yampayek o Yambayek, de ahí viene el término Lambayek o Lambayek. Bueno, justamente tenemos una pequeña caricatura, un dibujo, ¿no?, acerca de Nailán, cómo vienen balsas, ¿no?, a las costas del norte del Perú, justamente a la desembocadura del río Lambayeque o Faquisyanga. A ver, acá tenemos justamente la figura de Nailán, ¿no?, con sus orejeras, su corona y las plumas hechas también de metal y un collar, ¿no?, que parece una chaquira. Ahora pasamos a la siguiente imagen y vamos a poder observar justamente una pintura, ¿no?, del desembarco de Nailán. Llega con toda su familia, otros príncipes, su familia, mucha población, servidores, en varias balsas, ¿no?, y conquistan el territorio. Esa es la famosa leyenda de Nailán. Pero ¿quién fue Nailán? Nailán fue, bueno, de acuerdo a los datos históricos, un joven príncipe descendiente de los Moche que había escapado por la invasión de los Wari y estaba buscando un lugar donde establecer su dominio. Y es así que llega justamente muy cerca donde estaban los antiguos Moche, ¿no?, al norte, y llega a Lambayeque. Bueno, justamente acá tenemos, continuando con la historia de Nailán, Nailán tuvo un hijo llamado Siún, ¿no? Y cuando Nailán y su hijo Siún envejecieron, hicieron creer a la población de que ellos habían muerto y que le habían salido alas y se habían ido al cielo. De esa manera el pueblo, digamos, los eternizó, digamos, los tuvo como si fueran dioses. Es así que Nailán pasa a ser dios de la cultura Lambayeque, y cuando los Chimú invaden a los Lambayeque, chicos, Nailán también fue dios de los Chimú. Muy bien, estos jefes ya viejos se escondían para siempre, colaborando a que se divulgara la noticia de que, habiéndoles crecido alas, habían ido al cielo. El último gobernante de los Lambayeque fue Fempeyek, pero él, digamos, no fue un gobernante de la altura. ¿Por qué? Porque retiró la estatua de su padre, de la Huaca Chotuna, una estatua de oro, ¿no? Y también sedujo a una joven. Luego de esto llegaron males a Lambayeque. Chicos, hubo inundaciones, fuertes lluvias, ¿no? Algunos sismos, pero básicamente las lluvias torrenciales, los huaicos, se debieron a un fenómeno del Niño, pero la población, bueno, no se conocía acerca del fenómeno del Niño, se sabía que, digamos, estas anomalías climáticas, ¿no?, y fenómenos naturales aparecían cada tiempo, ¿no?, y ellos lo atribuyeron justamente a los pecados del rey Fempeyek. Por eso lo juzgaron, lo ataron de pies y manos y lo aventaron al mar. De esa manera, chicos, digamos, la cultura Lambayeque entró en una crisis, ¿no?, debido a los fenómenos naturales que habían sufrido, a la falta de una autoridad, y son fácilmente invadidos por los Chimú. Y así termina la historia de los Lambayeque. Tenemos justamente acá a Nailán, que le había salido alas, y acá tenemos una figura del dios Nailán, siempre con los ojos, digamos, alargados, con los ojos de felino, ¿no?
Ahora tenemos más datos sobre la leyenda de Nailán contada por Miguel Cabello de Balboa y el padre Rubiños, ¿no? Y justamente tenemos un extracto justamente de ese relato, ¿no? Y que habla de que Nailán llegó con su esposa Seterní, ¿no? Y según el relato venía del norte, ¿no? Pero no de Tumbes ni de Guayaquil, venía de más allá, de Mesoamérica, tal vez procedente de la cultura maya, y es lo que se creía en aquel momento, ¿no? Que Nailán era un gobernante maya. Bueno, tenemos la lista de descendientes de Nailán, Siun, Escuñán, Mascuy, hasta llegar a Fempeyek. Y acá tenemos otra figura donde, bueno, llega con todos sus servidores, ¿no? Por ejemplo, el Pitasofi, que era su trompetero, aquel que anunciaba la llegada, el Niñacola, que cuidaba las andas y las sillas del señor Nailán, el Niñanguitue, ¿no? Que se encargaba de la preparación y cuidado de la bebida de Nailán, ¿no? Y así, ¿no? El que le corta el cabello, el que le cocina, el que le teje la ropa y muchos más sirvientes. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y justamente tenemos la economía. Básicamente, ¿a qué se dedicaron los Lambayeque? Los Lambayeque tuvieron como principal actividad económica la agricultura intensiva de regadío. Agricultura es digamos, el cultivo. Intensiva porque fue muy avanzada tecnológicamente. Y de regadío porque fue avanzada gracias a la construcción de canales y acueductos, reservorios que construyeron para llevarla a un máximo apogeo. La agricultura en el Perú antiguo fue muy avanzada, ¿no? Prueba de esto es que ellos construyeron muchos canales, acueductos que en la actualidad se siguen utilizando. Por ejemplo, el canal de Taimi, el canal de Jayanca. Este canal de Taimi, bueno, ahora ya ha sido digamos, canalizado, ya existía el canal, pero se le ha colocado, digamos, piedra, cemento, ¿no? Pero ese canal ya existía y se ha utilizado durante siglos. Bueno, también tenemos el canal de Jayanca, como lo vemos acá en la parte inferior. Otros canales son el canal de Motupe, que también es importante. Ahora, cultivaron maíz y algodón. También se dedicaron a la actividad comercial con otros pueblos y también a la pesca artesanal en caballitos de Totora, que era la principal embarcación en aquel momento y la utilizaron varios pueblos. Lo utilizaron los Cupisnique, los Mochicas, los Chimú, los Lambayeque y otros pueblos más. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a observar justamente ya la manifestación cultural. Vamos a hablar de las manifestaciones culturales de los Lambayeque. Primero en la cerámica, luego en la orfebrería. Primero en la cerámica. Tenemos acá justamente en la parte superior un cerámico. Este se caracteriza por ser monócromo. La mayoría de, digamos, casi todas, el 95% de las muestras de cerámica Lambayeque se caracterizan por ser monócromas, es decir, de un solo color, que era el color negro azabache, ¿no? También utilizaron el color crema, ¿no? En sus inicios, ¿ya? Y justamente tenemos acá la característica de la cerámica Lambayeque, ¿no? De color negro azabache con pedestal. Si se dan cuenta, tiene una base. Esta base se denomina pedestal. Es de doble pico y asa puente. Doble pico y asa puente. Globular, doble pico y asa puente y con pedestal. En la figura central tenemos justamente al dios Nailán, que está adorado por dos lacayos o dos sirvientes. Justamente este tipo de cerámica se denomina el Huaco Rey. ¿Por qué? Porque hay un rey que es Nailán, adorado por sus sirvientes, ¿no? Bueno, otra cerámica muy conocida es justamente la cerámica del huaco trenzado, ¿no? Igualito, con pedestal, ¿no? Monócromo, doble pico y asa puente, pero la característica acá es que el asa puente es como una trenza, ¿no? Esa es la característica, por eso se llama huaco trenzado. Pero también tenemos la figura del perro chino o perro peruano, como lo tenemos acá, ¿no? El perro peruano sin pelo, ¿no? En la cultura Lambayeque. Acá tenemos tal vez a un felino, ¿no? Acá están los colmillos, ¿no? La boca muy ancha, ¿ya? Tenemos acá también otra cerámica de doble pico con asa puente y también tenemos la figura del mono. Tenemos al zorro, ¿no? Plasmado y también a Nailán. También tenemos acá otro huaco rey que era a la vez un huaco silbador, ¿no? Muy bien, acá están los lacayos, ¿ya? Y al centro está Nailán. Y justamente acá tenemos como última muestra, digamos, a Nailán, pero está rodeado de felinos. Son felinos que lo rodean, está flanqueado por felinos. Muy bien, chicos, hacemos una pausa para regresar con la segunda parte de la cultura Lambayeque, nuestro tema intermedio tardío. Muy bien, chicos.